Esta es la camiseta de Ironhack y bueno, pues cuesta tenerla la verdad, pero bueno, ahora os cuento qué tal me ha ido. Muy buenas, velociraptores, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy os voy a hablar de Ironhack y un poco lo que ha sido mi experiencia hasta ahora, ¿vale? En todo el bootcamp. Lo primero deciros que el bootcamp que he hecho es el bootcamp de UX UI, lo he hecho en Madrid. Pues la verdad que bastante bien. Si queréis os cuento todo mi proceso desde que empecé. Porque decidí hacerlo en Ironhack. Decidí hacerlo en Ironhack básicamente porque creo que es una de las mejores escuelas de UX, de User Experience que hay en España. Estuve entre dos y al final hice la entrevista, me informé un poco de lo que hacía cada una y me decanté por Ironhack. Me pareció más profesional, más cercano y sobre todo me pareció lo más parecido a un trabajo, un departamento dentro del equipo de diseño. Entonces es lo que más me gustó y lo que más me llamó en realidad de hacerlo en Ironhack. La primera semana yo me acuerdo que fue muy caótica. Al principio, bueno, lo que es la novedad, la presentación, el conocer a tu grupo, el conocer los profesores, las instalaciones, eso es una pasada, o sea, está muy bien, te informan de todo bastante bien, son muy cercanos, como os he dicho antes. Sobre todo las presentaciones eran muy familiares, nos conocíamos todos desde los primeros días porque hacían como dinámicas de grupo para que pues nos conociésemos todos, supiésemos un poco lo que había hecho cada uno antes, el por qué había estado o el por qué había empezado en Ironhack. Entonces eso yo lo veo bastante bien, es muy cercano todo. Entonces la primera semana, como os digo, fue un poco caótica en ese sentido porque al principio te suena un poco todo a chino y dices, pero ¿esto qué es? De aquí no se sale nunca, porque me acuerdo que pasaban las horas muy rápido, pero echábamos bastante horas, a lo mejor pues unas 10-12 horas tranquilamente puedes estar en Ironhack diariamente. Entonces en ese sentido es muy intenso, son muchas horas de trabajo. A mí me habían avisado, pero la verdad que sí que tenían razón. Al principio te decían, vas a pasar muchas horas aquí, y pues la verdad que es totalmente así, o sea que no nos mintieron ni dijeron nada del otro mundo. La verdad que pasas un montón de horas. Sí que es verdad que luego se te hace muy ameno porque como tienes a tus compañeros que están igual que tú, también entras en proyectos que es muy difícil desconectar y son proyectos bastante atractivos, entonces como que se te pasa el tiempo muy rápido. La siguiente pregunta sería ¿cuánto tiempo sueles pasar en la escuela? Y esto es lo que he dicho antes, pues entre unas 10-12 horas, a lo mejor un día que te pueda ser un poco antes serían 8 horas, lo mínimo sería pues eso, una jornada laboral, por ejemplo. ¿Qué tal con los compañeros? Pues con los compañeros bastante bien. Tuve la suerte de tener un grupo súper majo, muy cercanos, muy simpáticos. La verdad que me aportaron bastante, sobre todo los primeros días, el hecho de conocerlos, de saber un poco su historia, lo que habían trabajado antes, el por qué se habían apuntado al bootcamp. Y aparte el estar todo el día con ellos es muy gratificante porque pues eso, comes con ellos, hacer los trabajos con ellos, entonces pasas bastante tiempo. Y yo tuve de verdad la suerte de tener un equipo que era muy majo, muy cercano, y la verdad que me lo pasé bastante bien. Hubo momentos muy divertidos. La verdad que fue una aventura bastante buena. La siguiente pregunta sería ¿qué tal con los profesores? Pues de profesores tuvimos una profesora llamada Maite y luego tuvimos dos TAs, Sara y María, y la verdad que fueron todas muy cariñosas. Desde el primer momento nos ayudaron muchísimo. También más o menos eran un poco de nuestra edad, entonces eso como que también sientes más feeling con ellas. Y luego aparte pues eran muy enrolladas, quedaban incluso con nosotros algún fin de semana o algún día así que teníamos tiempo libre, se venían con el equipo y entonces era como todo, pues como os digo, muy familiar y muy cercano. Otra pregunta sería ¿qué tal la teoría y qué tal la práctica? Pues básicamente lo que hacíamos en Ironhack era
Por la mañana teoría prácticamente entrábamos a las 9. Si no teníamos que hacer ruleta, que eso de la ruleta, bueno, os lo cuento. La ruleta se basa en una ruleta literal que tenían. Si tú llegabas tarde, tenías que girar la ruleta y en esa ruleta te ponían un montón de troleadas. A lo mejor tienes que bailar encima de la mesa reggaetón, o tienes que cantarle a este profe no sé qué, o yo qué sé, o tienes que comprar croissants para el día siguiente, por ejemplo. Y entonces era bastante divertido. A mí ningún día, gracias a Dios, me tocó, pero hubo compañeros míos que prácticamente eran carne de cañón con la dichosa ruleta y fue muy muy bueno. La verdad es que tuvimos momentos con la ruleta muy muy buenos. Vale, y volviendo a la pregunta de antes, ¿qué tal la teoría y la práctica? Pues como os digo, desde a lo mejor las 9 de la mañana hasta la hora de comer era teoría y luego por la tarde era práctica. Pero era una práctica bastante intensiva porque a lo mejor era una práctica de tienes que hacer un estudio de los negocios locales que hay alrededor, investigar un poco el user persona que tienes en este negocio, investigar al stakeholder, o sea, era muchísima investigación. Luego también diseño, la parte de low fee, mid fee, high fee, perdíamos un montón de horas porque era muy muy intenso, como os digo. O sea, por la mañana era clase, literalmente 5 o 6 horas de clase, y luego por la tarde era todo lo que habíamos dado por la mañana lo aplicábamos por la tarde. Entonces sí que es verdad que en ese sentido eran muy estrictas, teníamos un calendario muy definido y no hubo momentos en los que decir o qué hago o estoy perdiendo el tiempo. Entonces eso a mí me gusta bastante porque está muy bien organizado. La siguiente pregunta sería, ¿hay buen rollo? Pues la verdad que sí que hay muy buen rollo, se respira todo con mucha familiaridad, con mucho cariño. También, claro, depende de cada profesora, pero nosotros me acuerdo que en la semana de código también nos tocaron unos profesores muy majos, muy atentos y que nos ayudaron bastante. Entonces entre ellos también hay muy buen rollo, entre nosotros igual, o sea, a lo mejor de hecho seguimos quedando, estuvimos muchos días, entonces también eso tiene mucho peso. Así que pues hay muy buen rollo. No sé si tiene que ver por la clase que me tocó, por la escuela en general, pero la verdad que estoy muy agradecido en ese sentido. La siguiente pregunta sería, ¿sientes que has aprendido? Pues la verdad que he aprendido bastante porque en ese sector lo que había aprendido hasta ahora era todo rollo online, plataformas digitales, pero de verlo en digital, de verlo en online, al aplicarlo y hacerlo presencial, ver un poco cómo trabaja ese departamento de diseño, pues los canvas, brainstorming, POSIT, todo eso, o sea, aprendes mogollón. Yo lo aconsejo muchísimo porque ya os digo que es muy intenso. Dices a lo mejor, bueno, son 2-3 meses más o menos, pero es tan intenso que aprendes muchísimo. Y aparte diciendo pues a lo mejor tus conocimientos al de al lado, o el de al lado te los dice a ti, aprendes incluso con tus propios compañeros, entonces está muy muy bien. Ahora serían los mejores momentos que pasé en Ironhack. Pues como os digo, me acuerdo de las ruletas que hacíamos. A lo mejor pues tienes que bailar la Macarena encima de la mesa, o tienes que decirle a este profesor, tienes que declararte a este profesor, o sea, cosas así muy locas y que estuvo bastante bien. Esos serían de mis mejores momentos. Luego también fuera de Ironhack, el hecho a lo mejor de pues, salir, conocer a más gente, hacer networking, también fueron momentos y son a día de hoy muy buenos, porque eso es lo que os iba a decir, el hacer networking luego es muy importante, el conocer pues más gente de este sector, ir a conferencias, a eventos, eso es muy gratificante y aparte amplias un poco pues lo que son tus conocimientos, contactos laborales, etcétera. Entonces eso es muy muy bueno. ¿Peores momentos? Pues los peores momentos de Ironhack yo creo que es cuando estás dándole vueltas a una cosa que no te sale, aprendiendo a lo mejor un programa que dices, pero esto es de locos, no me sale nada, o bueno, de eso hemos tenido un montón de momentos y sobre todo el decir estoy ya al límite o no aguanto más. Había gente que ya os digo que era tan intenso que entonces se ponían muy a lo mejor o mal o a llorar o desbordados, pero bueno, es así, tiene momentos buenos, momentos malos. También los momentos malos te ayudan a aprender. Yo creo que esos momentos son los que verdaderamente tú dices, aquí estoy yo, tengo que mejorar y tengo que sacarlo adelante. A mí me pasó sobre todo en la semana de código y bueno, pues aquí estoy, no he muerto y la verdad que tenía muchísimo miedo a hacer esa parte de desarrollo, pero me ayudaron muchísimo, salieron cosas muy chulas que ya más adelante os enseñaré. Y pues eso, para mí guardo muy buenos recuerdos del bootcamp. Vale, la siguiente pregunta sería ¿qué tal es la Hiring Week? Pues la Hiring Week en realidad son dos,
Tienes que mostrar todo lo que has hecho durante el bootcamp, todo el contenido, aplicarlo pues a tu página web, pues a tus redes sociales, todo el contenido que has creado de diseños, etcétera, como filtrarlo para lo que van a ver las empresas la semana siguiente. Entonces ya una vez metidos en la Hiring Week, lo que hacen es, van varias empresas, tú te tienes que preparar tu discurso, decir un poco pues, por ejemplo, me llamo Miguel, soy diseñador, he hecho esto, he hecho lo otro, y pues luego las empresas deciden por cuál candidato se decanta. Entonces, bueno, yo la verdad que tuve bastante suerte porque de esas empresas me llamaron más de la mitad, tuve mucha suerte. Nos tocaron empresas también de tecnología, innovación, entonces la verdad que bastante bien. Yo tuve la suerte de poder elegir entre esas empresas, poder descartar de las empresas a lo mejor que me habían llamado y a las que yo, por ejemplo, no me sentía tan afín, descartarlas directamente y no pasaba nada, ¿vale? Entonces decantarme un poco pues por eso, por empresas que son más acorde a mí, más rollo innovación, ya me conocéis, un poco más diseño, todo eso, ¿no? Entonces a día de hoy estoy bastante contento con la empresa que he elegido. Me parece que tuve bastante suerte con el equipo que me entrevistó, tuvimos mucho feeling y bueno, pues ahí estoy, ahí vamos. ¿Qué tal es cuando terminas Ironhack? Pues cuando terminas Ironhack es como un salto al vacío, tienes mucho ritmo, un ritmo muy rápido en el bootcamp, entonces cuando sales es como, Dios, necesito hacer cosas, o qué pasa, o me siento ahora como muy inútil, o parece que no soy muy productivo, que digamos, porque te pasas tantos meses dándole vueltas a lo mejor a varios proyectos que al final sales y dices, estoy súper raro, pero porque ese ritmo de trabajo ha bajado. Entonces también es un descanso que te tienes merecido porque es como ya he hecho mi proyecto final, ya he presentado, entonces ya me vale un poco para descansar. Ha sido muy intenso, entonces ese tiempo cuando tú sales de Ironhack lo necesitas sí o sí para poder recuperarte y para poder decir, vale, ahora todo el contenido lo tengo que aplicar a mí y a las empresas y ya está. Y última pregunta, ¿en qué punto estás ahora una vez que has hecho Ironhack? Pues estoy en el punto de que he empezado en una empresa que me gusta bastante, la verdad que he tenido, como os digo, mucha suerte, estoy muy agradecido por parte de Ironhack, ha sido una experiencia inolvidable, volvería a repetir la experiencia. Fíjate que yo a lo mejor en la semana de código de desarrollo digo, yo me quiero ir de aquí, porque los primeros días era como, pero ¿qué está diciendo este tío? No entiendo nada de lo que dice el profesor. Pero yo os digo que a día de hoy, después de tantas leches que nos hemos pegado y momentos también tan buenos, o sea, es como una balanza que dices, Dios, me encanta y lo volvería a repetir sin dudarlo. O sea, esta escuela para mí me ha aportado bastante y sobre todo el hacer networking, como os digo, el conocer a gente nueva, el abrirte un poco también los horizontes de decir, bueno, conozco esta empresa, conozco este departamento, o sea, es una maravilla. Te ayudan muchísimo. Una vez que eres alumni, que es como un ex alumno que ha estado ya en Ironhack, es como alumno ya veterano, aún así las sedes sigue abiertas si quieres, por ejemplo, trabajar desde allí, estudiar o mismamente estar con tus compañeros o ver a tus antiguos profesores, puedes estar. En ese sentido a mí me gusta bastante y nada, pues la verdad que lo recomiendo muchísimo, lo volvería a hacer, como os digo, tienen conferencias súper chulas. Yo os aconsejo que al menos vayáis a informaros y pues eso, y me decís, y cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer por Instagram. Creo que os gustaría, en el fondo sé que os gustaría hacerlo. Que por cierto, estoy subiendo ya mis diseños a el Instagram que tengo por aquí. He modificado varias cosas, he subido diseños nuevos, tengo muchísimas ganas de subir más contenido y pues nada, os deseo lo mejor, chicos, espero que estéis muy bien. Volveré a subir vídeos. Este verano ha sido muy intenso, pero también ha sido muy gratificante personalmente. Así que os deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides de suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de mis siguientes vídeos. Un saludo y nos vemos. Chao. Por cierto, estoy haciendo camisetas de Miguel Ángelos. Más adelante os diré cómo podéis conseguir una. Voy a hacer una especie de sorteo y pues voy a sortear varias camisetas entre mis suscriptores y mis seguidores. Así que estar atentos a mis redes sociales porque más adelante puede ser el próximo que va a tener su camiseta de Miguel Ángelos. Así que estate pendiente.